Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo y escuchando. Hoy tengo que confesarles algo. Estoy muy emocionada de poder compartir la otra mirada en Latinísimo Televisión con un señor que para mí es un referente en la neurociencia a nivel mundial. Estoy acompañada nada más y nada menos de Néstor Braidot. Buenas tardes, Néstor Braidot. Bienvenido a la otra mirada. Buenas tardes, qué gusto estar contigo, Faina, y es un placer con toda tu audiencia también. Muchas gracias. Sobre todo agradecerte tu aceptación a esta invitación. Para mí, la verdad que hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños porque he leído muchísimas cosas, le sigo hace mucho tiempo, le tengo muchísimo respeto y creo que hoy vamos a abrir esa ventana o esa puerta hacia la neurociencia, que para mí creo que considero que es muy importante que por lo menos empecemos a investigar qué es y qué nos puede aportar en nuestra vida. Bien, con placer, porque la neurociencia a mí me ha cambiado la vida y creo que está cambiando la vida de muchas personas, sobre todo en las aplicaciones, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿quién es Néstor Braidot? Néstor Braidot es un investigador, escritor y conferencista. Ha escrito más de 40 libros. Una de sus máximas aspiraciones es ayudar a las personas a aplicar los avances de la ciencia a la creación de espacios más productivos, armoniosos y felices, tanto en la vida laboral como en la vida personal. Una de sus pasiones es entender cómo funciona el cerebro y enseñar a utilizarlo y desplegar las alas. Yo creo que ahí creo que todos... A mí me encanta eso, por eso tengo por aquí una mariposa, porque me encanta eso de desplegar las alas. Fundó hace 30 años el Instituto Braidot de Formación y Centro de Entrenamiento Cerebral. Doctor en Ciencias, máster en Psicobiología del Comportamiento y Neurociencias Cognitivas, así como licenciado en Administración de Empresas, máster en PNL, posgraduado en Psiconeuroendocrinología y trainer en Rediseño Conductal. Pero claro, esta es la parte quizás más profesional de Néstor, pero me gustaría que se presentase para que la audiencia conozca a ese Néstor más cercano, ¿no? Más personal. Bueno, la verdad que eso me lleva a recordar algunos pedazos de mi historia y explicar de esa manera por qué estoy donde estoy y estoy haciendo lo que hago. Yo he nacido en un lejano pueblito en el norte de Argentina, 10.000 habitantes, con la universidad más cercana a 800 kilómetros. Esto lo marco porque muchos jóvenes hoy me consultan, ¿cómo hago para hacer lo que usted hace, que ha dictado clases por todo el mundo? La verdad que además surgió otra dificultad, que fue una dificultad y quizá hoy podría decir fue la oportunidad. Mi padre fallece cuando yo no había terminado la escuela secundaria, con lo cual tuve que ir a trabajar por la situación económica y rendir libre mis últimos años de la secundaria. Es decir, rendir los exámenes mientras trabajaba. Yo nunca dejé de soñar, porque mi sueño era seguir estudiando. 2 años después de haber terminado libre mi secundaria, logro una beca y se me abre la posibilidad. Y ahí exploté en un desequilibrio. La beca fue para una determinada carrera, no importa, que tenía que ver con la empresa en la que trabajaba, pero me anoté en varias carreras. Razón por la cual luego tuve la oportunidad de empezar a aprender desde diversas disciplinas. Por eso habrás escuchado, hemos escuchado todos algunas carreras que he hecho allí por el siglo pasado, ciertamente, y duele mucho decir siglo pasado, pero debo decir algo también que eso marca una situación. Fui formado, como muchos de los que están hoy viendo y oyendo esto, en una disciplina tal vez demasiado rígida, con un fundamento lógico racional, con aprendizaje de memoria. Mis 10 felicitados en los exámenes era porque había repetido de memoria el libro del profesor o la clase del profesor o sus fórmulas y recetas. Cuando me di cuenta que en realidad esas fórmulas, recetas, el libro y la clase obsolecían cada vez más rápidamente. Y en el ejercicio profesional que comencé ni bien terminada mi segunda, mi tercera carrera universitaria, que las hice trabajando, por cierto, también. Bueno, es que me encontré que no daba resultado. Pero eso marcó algo importante. En ese momento,
trabajando y verificando que no siempre daba resultado, recibí por un montón de razones una invitación a dar algunos cursos en la Universidad de Salamanca en España. Luego de unos cursos se transformó en quédate un año más, en quédate otro año. Y bueno, como catedrático en Salamanca tuve la fortuna de contactar con un ámbito diferente en el sentido de que yo siempre recuerdo, y lo digo porque es una circunstancia humana, que yo la he escrito en mi primer libro Neuro, uno que publiqué en Salamanca justamente. Hice un homenaje al Cafetín del Oviedo. ¿Qué es esto? En el nuevo campus de Salamanca, el que tiene solamente 100 años, está la Facultad de Economía y Empresa donde yo dictaba. Del otro lado, enfrente, medicina, y su primer instituto era el de neurociencias, y en el medio, el Cafetín del Oviedo de Parados, típico café de universidad. Y allí, a las mismas horas, confluíamos los que íbamos de una facultad y los que venían del Instituto de Neurociencias. Y ahí empezó mi historia, donde comienza mi segunda vida, la vida neurocientífica, porque tuve que iniciar una carrera siendo profesor, al mismo tiempo alumno, estudiando neurociencia cognitiva, psicobiología del comportamiento. Y eso fue, de alguna manera, el abrir intelectualmente a otras cosas. La neurociencia explica cómo funciona el cerebro. La neurociencia nace a partir de la investigación médica para prevenir y curar enfermedades. Sin embargo, la extrapolación de todos esos conocimientos nos permite aplicarlas a muchos ámbitos de la vida. Por eso he trabajado con distintas líneas de investigación y aplicación, como neuromanagement, neuroliderazgo, neuromarketing, neuroaprendizaje. Y luego sí, allí fue la oportunidad de crear lo que para mí fue un hito importante, que es el gimnasio del cerebro, que me permitió montar esa metodología que tú has mencionado de Brain Gym, que lleva mi nombre, y que de alguna manera es cómo desarrollar más inteligencia a las personas. Porque ¿nacemos inteligentes? Sí. Pero con toda la inteligencia que es posible, no. Hace falta transformar esas potencialidades humanas en habilidades concretas. Y eso es mi desafío hoy día. En eso estoy trabajando. Me apasiona ese mundo y sobre todo escucharlo así, me encanta porque es que de verdad me ponen los pelos de punta, porque bueno, un poco mi historia personal es que yo tuve cuando pequeña dislexia y a mí eso fue quizás mi punto de, en aquel momento lo vi como una dificultad, como una torpeza por mi parte, pero eso a día de hoy tengo que decir que realmente ha sido una fortaleza en mi vida, ¿no? Porque me ha hecho investigar, me ha hecho estudiar coaching, leer mucho de psicología, de ciencia, de todo lo que tenga que ver con el cerebro, porque considero que podemos tener esa dificultad a la hora de lectura o a la hora de escritura, pero sí que tenemos también otra parte del cerebro que es nuestra creatividad. Somos normalmente, los disléxicos somos mucho más creativos. No sé si usted en todas esas investigaciones saca esa misma conclusión. Yo debo decirte que no solamente en este caso específico de una mal denominada dificultad, podría decir incluso enfermedad, o circunstancias de la vida, no son piedras que entorpecen tu vida, sino son alertas para que aproveches y crezcas en tu vida. Y yo debo decir, y algunos quizá pueden interpretar erróneamente lo que voy a decir ahora, pero la muerte de mi padre en temprana edad, yo lo he resignificado. Y debo reconocer que si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, que lloré muchísimo, yo hoy no estaría aquí si no hubiese ocurrido. No estaría haciendo lo que me apasiona. Porque eso me provocó que durante un par de años, trabajando luego de inmensas dificultades para terminar mi escuela secundaria, adquirí fuerza inércica para seguir y cuando se dio la posibilidad hice todo lo que pude hacer. Pero hay otras circunstancias. Yo recuerdo, porque estando en Salamanca tuve que ir a Suecia a dictar unos programas, a Uppsala, al norte de Estocolmo, y allí tomó contacto con algunas investigaciones. Por ejemplo, el Karolinska de Estocolmo, un instituto de prestigio internacional, está estudiando el cerebro de un famosísimo futbolista y está diciendo públicamente, y yo estoy estudiando también ese tema, que
es lo que es y hace las maravillas que hace porque tiene principio de autismo. Y estamos hablando del que hoy es el mejor futbolista del mundo, que no hace falta decir, no me pierdo un partido, este próximo sábado tenemos el último de la liga, con lo cual, fíjate, yo creo que muchas veces la vida nos pone esta circunstancia como a ti te la ha puesto, para que de alguna manera encuentres allí tu posibilidad. Por eso digo que los secretos del funcionamiento del cerebro son importantísimos y cada día estamos descubriendo más y más. Y nos da cada vez más inmensidad de posibilidades. Y eso es lo que me parece importante difundir, para que todo el mundo diga, tengo una posibilidad, independientemente en qué situación esté, en qué ubicación se encuentre o con qué dificultades tenga la vida en ese momento. Yo creo que eso nos demuestra algo fundamental, que el cerebro es entrenable, desarrollable y que puede adquirir capacidades e inteligencias a poco que nos preocupemos y ocupemos de entrenar y darle al cerebro esas posibilidades. Hoy estamos en un mundo que implica un desafío importantísimo. Y si quieres, te agrego un detalle más que hoy podemos decir que está marcando un rumbo interesante en el futuro próximo que estamos viviendo. Y es el hecho de que se ha descubierto, por investigaciones recientes, que incluso en el corazón del ser humano existen estructuras neuronales. Se habla del cerebro del corazón. Hasta muy poco tiempo atrás, la neurociencia decía que finalmente es una bomba que hace fluir sangre. Y hoy se está descubriendo que no es así. Y existe una correlación, una conexión entre el sistema neuronal del corazón y el sistema neuronal del cerebro. Con lo cual, lo que comenzó con una expresión que tú has dicho, las emociones, y cómo afectan al ser humano, y de qué manera podemos, en ese contexto de un ser humano que es básicamente emocional, porque todas sus decisiones tienen más o menos un componente emocional, tenemos que empezar a reconocer que podemos trabajar y apoyarnos y de alguna manera reconocer que las emociones terminan siendo un factor importante de logro de las personas, a poco que sepamos liderarlas, porque eso es lo que la vida nos está poniendo delante. El contexto pandémico que estamos viviendo, en muchos casos, diría en la mayoría, si no todos los países, está ocurriendo que pone a las personas en una situación de estrés, en una situación de confinamiento, con las consecuencias desde ese punto de vista emocional que tiene el confinamiento. Y cuando tú dices, y veía la imagen de tu mariposa detrás de tu rostro, yo recordé el programa que inauguré el año pasado, que se denominaba Cuerpo en Cuarentena, Cerebro en Libertad. Y decíamos eso mismo, poner alas al cerebro, porque la cuarentena puede ser del físico, pero cuidado con encerrar entre rejas a tu cerebro, para poder liberar y dar posibilidades de autear un horizonte nuevo, diferente. Y por cierto, vayamos al caso concreto, el condicionamiento emocional, y entre esos condicionamientos emocionales, el estrés, provoca una consecuencia a nivel cerebral, que es una reducción de la cantidad de factores que utiliza el cerebro para tomar decisiones o para fundamentar un comportamiento o una conducta. Esto quiere decir que, haciendo una metáfora que suelo utilizar, un cerebro estresado, un cerebro condicionado emocionalmente, está jibarizado funcionalmente. Sus decisiones son, como mínimo, muy pobres. Razón por la cual, en estos contextos, se hace mucho más importante aún autoliderar las emociones y lograr estados que nos permitan superar los condicionamientos emocionales, incluso llegar a ser menos estresables. Y en eso hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido estudiando emociones desde la neurociencia, y voy a decirlo con toda honestidad, yo he estudiado este tema también en mis viajes a la India, observando lo que desde otras disciplinas, de otras creencias, de otras zonas, de otro mundo, se observa esto. Y por cierto, es posible. Y más aún, te marcaría un detalle. Hay una persona que yo sigo muchísimo,
admiro sus materiales, es una persona que la neurociencia occidental ha dictaminado como el hombre más feliz del mundo. Mathieu Ricard, un francés, un biólogo, del cual yo siempre digo, es el único que yo conozco cuya tesis doctoral fue dirigida por un Nobel, ya Nobel, no que iba a ser luego Nobel. Mathieu Ricard dejó Francia, dejó su profesión y hoy es un colaborador de Dalai Lama. Su experiencia de vida y su explicación a mí me llevó a pensar e investigar por qué Mathieu Ricard es hoy el hombre más feliz del mundo. ¿Y por qué me preocupó? Porque yo he estudiado inteligencia, porque yo entreno cerebros para que desarrollen inteligencia. Y la persona que tiene un cerebro feliz, la persona que es feliz, es más inteligente, claramente. La incorporación de ejercicios, y en este caso de meditación diaria. No estoy pidiendo en este mundo occidental, afiebrado con compromisos y demás, 10 minutos por día. Esas personas comienzan a adquirir menos estresabilidad y terminan siendo no estresables. Y eso lo hemos comprobado en nuestros programas de entrenamiento. A los 3 meses de entrenamiento, donde pedimos que sea regular y metódica, meditación 7 días por semana, logran ser menos estresables. Y eso nos abre otro pantallazo importante. Eso abre la posibilidad de entrenar el cerebro para desarrollar inteligencia porque no está condicionado y tiene toda la infraestructura de posibilidades neurocognitivas. Es todo un desafío, pero creo que hoy día lo que las neurociencias nos ponen a disposición es una inmensa posibilidad para todos. Y esto es lo que yo propongo y quiero lograr a partir de los esfuerzos que estamos haciendo para difundir esto a todo el mundo. Porque todo el mundo merece tener una nueva oportunidad en un mundo que se está recreando. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con todo y sobre todo de lo último así que he hablado, sobre todo me gustaría destacar que sobre todo el liderazgo de hoy en día, el que el mundo necesita, realmente nos hace mirar primero para adentro. Porque muchas veces queremos liderar fuera lo que no somos capaces de liderar dentro. Es como que los leones están dentro de ti peleando y pretendes ganar la batalla fuera, ¿no? Porque siempre ponemos el foco fuera de nosotros mismos y todo comienza por nosotros. Por eso me parece interesante esa diferencia de que seamos conscientes de que nuestras emociones sí que realmente afectan en nuestro liderazgo, porque depende de cómo yo me sienta emocionalmente, podré liderar más o podré liderar menos. Ya sea a nivel, porque a veces hablamos de liderazgo, no sé si en esto puede estar de acuerdo conmigo, en que hablamos de liderazgo siempre lo llevamos a la parte profesional, pero es que yo trabajo un método que se llama Lidera tu metro cuadrado, porque considero que el liderazgo empieza en ti, en tu espacio vital de vida, o sea, en hacer esas meditaciones, en qué pensamientos recurrentes tengo para intentar gestionarlos de una manera más efectiva para mí, cómo puedo yo cambiar mi enfoque diario de mi vida, independientemente de las circunstancias que tenga a mi alrededor. Y por eso me gustó una frase que vi en la web, que es: si te enfocas en lo conocido, obtienes lo conocido. Y si te enfocas en lo desconocido, creas una posibilidad. Totalmente, totalmente. Y en eso estoy no solamente convencido, sino que lo practico a diario. Mira, te voy a confesar algo sin que nadie me oiga ni me vea. Todos dicen que toda esa cantidad de libros, son más de 4.000 ejemplares, son libros de neurociencia aplicada, lo que se ha publicado en el mundo sobre el tema. Tuve la fortuna de reunir una biblioteca personal muy rica en esto. Pero te voy a aclarar, ese estante es mi enfoque a lo desconocido. Ese estante es de física cuántica, que está lejos de mi formación. Sin embargo, desde hace años estoy trabajando con ese estante, mi desconocido estante. Porque viene la neurocuántica, porque el cerebro es un campo cuántico. Y eso es lo que próximamente tenemos que hablar. Sí. Y mucho. Y lo que tú dices del enfoque interior hacia tu propia interioridad, lograr ser tu propio liderazgo interior, eso no solamente estoy de acuerdo, sino que además te voy a mencionar algo un poco para que abramos esta posibilidad. Yo todos los 21 de cada mes, desde el 21 de diciembre del 2020, y todos los 21 de cada mes estoy haciendo una meditación.
Una habitación abierta, pública, gratuita para todo el mundo. Reunimos personas de los más diversos países. La última vez hubieron 25 países reunidos a la misma hora. ¿Sabes cuál es el tema de la meditación del próximo 21? En un par de días. Armonía interior. Armonía interior. El enfoque a la interioridad. Porque eso es condición para liderar. Y si, fíjate, ¿qué está ocurriendo en el mundo hoy día con el liderazgo? Yo no me dedico a la política, pero debo mencionar lo que todos conocen. Pero tomo y yo estudio científicamente lo que ocurre. Entonces digo, estudio el Donald Trump y su enfoque en la autoridad y el poder. Bolsonaro, Brasil, autoridad, poder militar. Más aún, Boris Johnson. Y sus efectos y resultados. Y luego miro para otro lado, tu otra mirada, y miro a Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, su primera ministra, a Sanna Marin en Finlandia, su primera ministra, y la primera ministra de Dinamarca, y Noruega, y Taiwán, y cuántas otras mujeres. Y algunas de ellas de entre 30 y 40 años. ¿Qué está pasando en el mundo? Para mí radico en dos cosas. La primera de ellas es que aquella fundamentación en la autoridad del poder, ordeno que se haga tal cosa, decreto tal otra, saco una ley de tal otra, no está funcionando tan bien. Si no logras algo más que se hacer, que se hagan las cosas, y lo transformas en hacer que quieran hacer las cosas, ¿quién tiene más empatía emocional? Por eso digo, yo coincido contigo, vamos a un liderazgo complementario, hombre-mujer, sin duda. Pero cuidado que la mujer viene de un mundo demasiado autoritario y machista, y que permea todavía en el presente en algunos ámbitos y lugares en la misma característica. Con lo cual yo estoy queriendo equilibrar las cosas. Pero además, en las organizaciones pasa lo mismo. ¿Tú crees que los millennials, que los centennials, que hoy están yendo al mercado de trabajo, van a sujetarse como nosotros hicimos hace 30 años atrás, entrar a las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y sí, señor jefe, haré lo que usted dice, sí, señor jefe, usted da las órdenes? No, ni el horario, ni las órdenes. Van a tener que los líderes o las lideresas lograr que esos millennials, esos centennials, quieran hacer, emoción propia orientando el hacer. Ese es un primer elemento que me parece importante decirlo. Por cierto, el ser humano varón tiene que entrenar sus emociones también, porque venimos de una historia durísima en ese tema. Y si no piensan las familias, nuestros abuelos, ¿qué nos decían? Los niños no lloran. Las niñas pueden llorar. Eso es una metáfora. Los niños no pueden tener emociones. Cuando hoy está demostrado que en toda decisión hay emoción. Y hay otro elemento que me parece crucial reconocerlo aquí. Yo creo que el mundo ha cambiado y ha cambiado tan rápidamente en los últimos tiempos. Incluso hay informes de Naciones Unidas que nos indican que se ha acelerado y multiplicado por varias veces el ritmo de cambio del mundo en estos últimos tiempos de crisis. Con lo cual se hicieron obsoletas, ya no solamente profesiones, sino también metodologías. Esa decisión lógico-racional, analítica, secuencial, requiere datos para activar esa metodología. Los datos son obsoletos, son del mundo que ya pasó. Entonces el mundo está en incertidumbre. Ocurre que el método está necesitando ser cambiado. Hace falta incorporar intuición, capacidad de anticipación. ¿Y tú qué crees que tuvo Jacinda Ardern, Sanna Marin y tantas lideresas en el mundo? El cerebro femenino, dos hemisferios como el del varón, pero la conexión del cerebro femenino es mucho más amplia entre ambos hemisferios, con lo cual aporta intuición a la razón, creatividad a la lógica. Y eso lleva entonces a la necesaria circunstancia de que hay que reconocer
capacidades diferenciales de la mujer para liderar el proceso actual de recreación que se está viviendo en el mundo y que lleva una complementariedad, uniendo capacidades diferentes y complementarias. La idea es que hace falta reconocer que el mundo es nuevo y que tenemos que recrearnos también para ese mundo nuevo. Esa es una idea que me parece importante tomarla en cuenta y analizarla, pensarla profundamente. El mundo cambió y no volverá a ser igual a lo que fue. Es un mundo nuevo, diferente, y requiere hombre y mujer nuevos, diferentes. Bajo todo eso que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo sería ese engranaje que tendríamos que hacer las mujeres y los hombres para realmente crear esta sociedad que queremos ver y sobre todo adaptarnos a este cambio que ha venido sí de improviso, ¿no? Como si dijéramos en llamado pandemia, pero que al final nos ha hecho también cambiar y esto no va a volver para atrás, esto ya se quedó para siempre entre nosotros, ¿no? Porque muchas veces noto, y eso es algo con lo que intento ir siempre, dar esa otra mirada, ¿no? De que no porque no el hombre tiene que estar aquí y la mujer aquí, sino creo que podemos unirnos en ese liderazgo que el mundo ahora mismo necesita. Déjame decirte varias cosas que a mí me han ocupado la mente y el cerebro mucho estos últimos tiempos. En primer lugar, creo que tanto el hombre como la mujer necesitamos entrenar nuestro cerebro. Porque tenemos habilidades, tenemos capacidades, tenemos inteligencia, pero también debemos entrenar para seguir evolucionando. Hoy no sabemos el límite de la capacidad de evolución del ser humano, llamémosle el ser humano hombre-mujer. Eso por un lado. Pero por el otro lado, tiene que haber un reconocimiento para la complementariedad. Y voy a decir algo que puede sensibilizar a más de uno, pero soy sincero y quiero decirlo porque pienso eso. Yo creo que la solución no pasa por decir, en los directores de las organizaciones, en los grupos ministeriales, tiene que haber un 50% de mujeres y un 50% de varones. No se debe dar lugar porque la ley dice un 50%, se debe dar lugar por el mérito que tienen. Reconocer el mérito, reconocer la capacidad, que nos permita lograr verdaderamente esa integración. Porque con toda sinceridad, yo he tenido que trabajar en diversos países, y no solamente en equipos dirigenciales de organizaciones, sino también en equipos de gobierno, que cumplimos el decreto, la ley, tenemos un 50% de mujeres y un 50% de varones, pero ¿sabes qué? El sábado los varones nos jugamos el partidito de fútbol allí y después en el asado resolvemos las cosas que hay que resolver. ¿Y el 50% de las mujeres? Ah, no están, es un partidito de fútbol. Pero han resuelto los temas. Con lo cual hay que ser sinceros, hay que reconocer la necesaria complementariedad por esa capacidad del otro género. Esto es un factor importante que creo que hay que terminar de reconocer, lo que todavía no ha ocurrido, por lo menos no en todos los ámbitos ni en todos los países. Luego, déjame decirte algo que yo sé que es sensible, sobre todo si en tu audiencia tienes líderes empresarios varones. Yo no creo que no encuentres entre ellos uno, como yo he encontrado en muchos, a decir algo con tal vez una fundamentación. Es que me dicen, no puedes decir esto. ¿Sabes por qué? Porque si yo contrato a una mujer, y sobre todo si tiene determinada edad, luego se me embaraza y la pierdo ¿por cuánto tiempo? No me digan que no han escuchado esa frase porque no lo puedo creer. Pero ¿sabes lo que la neurociencia ha reconocido y descubierto hoy día? Que la mujer que se embarazó, la mujer que fue madre, adquiere mayor capacidad de concentración y desarrollo, y eso significa mayor inteligencia, con lo cual regodéate en el hecho de que tu funcionaria se embarazó porque vas a tener una persona con más capacidad luego. Por eso algunos países que yo admiro no solamente reconocen esto, sino que dicen, la licencia por maternidad puedes transformarla en licencia por paternidad.
porque tanto uno como el otro, salvo un periodo muy breve, que es lógico que tenga la mujer, porque es la que con su necesidad de parir necesita atender circunstancialmente ese momento, pero ciertamente que creo que aquí hay que empezar a cambiar esos viejos conceptos que en muchos casos todavía permean, pero creo que la neurociencia ya los está eliminando de la consideración, por lo menos de las personas que lo están pensando con profundidad. Yo en lo que estabas terminando de hablar, estaba yo aquí con el libro Únicas, la mujer a la luz de la neurociencia, un libro el cual tengo subrayado, escrito, hecho todos los ejercicios, siempre lo tengo como búsqueda para cualquier cosa que quiero y al cual les invito a todos a que aquel que quiera conocer un poco más a la mujer o aquella mujer que quiera conocerse más a sí misma, les aconsejo este maravilloso libro escrito por Néstor, y tiene unos puntos muy importantes que creo que hay que reconocer, de que las mujeres somos más intuitivas, somos más emocionales, y en el libro se habla precisamente de lo que estamos hablando ahora, de cómo la maternidad afecta en la mejora de ese cerebro femenino. Así es. Bueno, eso fue un trabajo que me apasionó hacer y fue, la verdad, fue un regodeo poder hacer ese trabajo. Lo estudié desde la neurociencia, pero también desde la historia, desde Cleopatra hasta Malala, como suelo decir, porque en la historia, fíjate, en la historia han habido muchas mujeres que han sido inventoras, creadoras, pero no se les ha reconocido el hecho. Yo voy a destacar algo que alguien, el máximo inventor del siglo pasado, sí lo ha reconocido, aunque no ha trascendido públicamente. ¿Quién fue el máximo inventor del siglo pasado? Albert Einstein. Premio Nobel, por cierto. ¿Alguien sabe que Einstein donó la compensación económica de su premio Nobel a su primera mujer, de la cual se había divorciado? ¿Alguien sabe por qué? Porque su primera mujer, matemática ella, mejor matemática que él, le ayudó muchísimo y él reconoció a elaborar sus teorías que le merecieron el Nobel luego. Pero ¿quién sabe, quién conoce, quién reconoce hoy a la mujer de Einstein de la cual se divorció? Y así, miles, miles. Yo recuerdo quien inventó, y lo tengo ahí en el libro, el parabrisas. Su socio le quiso robar su invento porque dice, a esta niña, mujer, no se le puede atribuir un invento. No se le puede... Eso es lo que ha hecho el mundo. Y eso creo que para mí fue el objetivo de poner sobre la mesa esta realidad, que no es el descubrimiento de hoy del rol de la mujer en el nuevo liderazgo, sino que viene desde mucho tiempo, nada más que entre bambalinas y sin ser reconocida. Sin decir algo que es tanto o más importante que aquello. Pregunto, ¿de quién es el mérito de que tu hijo o tu hija sea lo que es? Porque acá hay una circunstancia que más de uno dirá, no, pero los genes son compartidos, el padre y la madre, la herencia genética tiene que ver conmigo también, padre, y no solamente con la mujer. Sin embargo, en la madurez del cerebro, allí por los 40 años, la herencia genética no es más que el 17%, poco más, poco menos. Lo que sí representa esa inteligencia, esa capacidad, ese comportamiento, esa conducta, es la herencia epigenética. ¿Y qué es la epigénesis? Es la forma y manera en que se activan o expresan los genes. Consecuentemente, esa activación o expresión de genes, ¿de dónde viene? De las estimulaciones del entorno de ese niño, incluso en los últimos meses de la gestación y primeros años de su vida. ¿Y al lado de quién está? Más tiempo y con más efectividad y más influencia. Por eso siempre decimos, de un señor Bach, músico, nace un hijo músico, porque en el vientre de la madre estuvo al lado del piano. Pero es de la madre el mérito de haber acompañado la epigénesis de ese niño.
Y esto es un tema que me parece importante decirlo, porque muchas veces, sobre todo en ámbitos de varones, no se reconoce esta circunstancia. Y es tremendamente importante. Bueno, vamos, Néstor, yo estaría toda la tarde aquí enlazando muchas cosas que se quedan en el tintero, pero sí me gustaría, sobre todo para acabar un poco quizás con este bloque más directo, ¿no? más serio, por decirlo de alguna manera, pues con el Premio Nobel de la Paz del 2014, Malala Yousafzai, el cual los terroristas pensaban que podrían cambiar mis objetivos y frenar mis ambiciones, pero nada cambiará mi vida, excepto esto: la debilidad, el miedo, la desesperanza. La fuerza, el poder y el valor nacieron. Creo que esta mujer demuestra cómo, a pesar de la adversidad, sacó su mejor versión y se convirtió, siendo jovencita, pues en una referente en su país, ¿no? Y te diría más, una referencia mundial. Es un ejemplo a nivel internacional que a mí me ha iluminado para diseñar muchas cosas de las que he trabajado en ese libro y que de alguna manera también me ilumina con mucha sabiduría y conocimiento a diversas conferencias y programas que he hecho. Yo creo que tenemos que empezar a valorar esos ejemplos de vida que tenemos alrededor nuestro. Y te diría que muchos de los ejemplos de vida, como el de Malala, son ejemplos de vida de mujeres, que han sido, de alguna manera, vivencias de estas capacidades. Yo creo que ese es el futuro. Un futuro de un liderazgo complementario, insisto con el término. Para llegar a la complementariedad tenemos que reconocer con sinceridad las capacidades y posibilidades de unos y otros. Pero venimos de un mundo en el que todavía falta reconocer un trecho más de las capacidades de la mujer en esa complementariedad. Pues Néstor, ahora vamos a esa parte un poco más divertida, en la que, bueno, aquí tenemos del 1 al 5, y bueno, en función del número que elijas, pues te haré una pregunta un poquito quizás más comprometedora, no mucho, ¿vale? Sí, yo si quieres te voy a explicar por qué elijo el número que ya he elegido, que es el número 3. Venga, cuéntame por qué. A mí me impactó muchísimo un libro que he leído hace mucho tiempo. No era un libro en español, estaba en inglés. The Power of Threes, El Poder del 3. Y si tú observas la vida, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a los que crean. Pero si tú analizas, a ver, si tú explicas algo por esto y por esto, qué bien que cierra. Ahora, si tú dices por esto, queda corto. Ahora, si tú dices por esto y por esto, queda mucho. The Power of Threes. Dicho en una concepción, y muchos otros ejemplos que hay del poder del 3, pero también desde el punto de vista práctico. Eso es la razón por la cual para mí el 3 no es igual que el resto. Bueno, pues la pregunta para ese 3 es: ¿cuál ha sido el mayor logro tuyo a nivel personal? Es un tema importante. Yo tengo 2 logros importantes, esta es la verdad. Uno más bien profesional y otro más bien personal. Logros que quizá no son mérito mío, pero son para mí un salto cualitativo. El logro profesional fue en uno de mis primeros viajes, en un crudo invierno, sentado en la plaza de Viena, en Austria, frente a la catedral. Y yo dije, aquí debo empezar otra vida. Si tanto digo y pienso y estudio sobre el poder del pensamiento, que es energía, ¿por qué este poder del pensamiento no me va a hacer lograr lo que quiero lograr? He llegado hasta aquí con escasísimos recursos y quizá arriesgando la vida. Me lo escribí en un papel y lo guardé en un bolsillo.
Desde ese momento, durante todos los días, de cada día que siguió, y por 6 meses, miraba ese papelito todas las noches antes de dormir. Digo 6 meses porque al final del 6º mes, la directora de Relaciones Internacionales de una universidad en la que trabajaba me llama y me dice, la conocía por cierto, y me dice, necesito hablar contigo, que necesito que me hagas un favor. Yo entendí que había tenido un problema con el rector y que me llamaba a mí porque en realidad ese rector de esa universidad había prologado mi primer libro, allí publicado en la década del 90, hace tiempo atrás, uno de los libros pre-neuro que había escrito. Y digo, bueno, Nilda, y digo el nombre porque no hay empacho, Nilda Gianetti, directora de Relaciones Internacionales. ¿Sabes qué me dice cuando me encuentro? ¿Sabes qué favor te voy a pedir? Yo dirijo todas las relaciones internacionales de la universidad. He logrado de un país que venga un profesor importante, que vengan alumnos. No consigo un profesor de esta universidad que se anime a ir a lo que me están pidiendo, que es un intensivísimo programa de integración a comunidades internacionales. Y yo digo, Nilda, ¿de qué país me estás hablando? Es un profesor de la Universidad de Economía de Viena que me está pidiendo un programa intensivo en Viena. Yo me quedé frío. Lo único que atiné a decir, ¿por qué demoraste 6 meses? Como diciendo un tema que, bueno. Que me podías haber llamado antes, ¿no? Claro. No, el tema es así. Yo creo, sinceramente, hoy día, porque son mis estudios de cuántica, yo creo que el poder del pensamiento existe, que generamos energía con el pensamiento, creo que provocamos cosas con el pensamiento, creo en el mundo cuántico, que se integra al cerebro ese mundo cuántico, y creo que ese es el próximo desafío que tenemos. Esta es la cruda realidad. Pues no sé qué le parecería si quedamos en otra ocasión para hablar sobre esos pensamientos que realmente al final atraemos hacia nosotros mismos. Lo que se le llama física cuántica, o bueno, ahora hay otras formas quizás de llamarlo más técnicamente, pero quizás la ley de atracción es la que más hemos escuchado a lo largo de la historia, ¿no? Y sí. Porque bueno, si nos metemos en este mundo podemos estar otros 45, 50 minutos. Sin duda, sin duda. Y es un tema que me apasiona y con gusto, cuando quieras, aquí estoy. Porque me encantaría profundizar un poquito más en eso, ya que creo que podríamos aportar muchísimo también valor en la vida de las personas a través de esa herramienta, ¿no? Y bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo, a mí se me ha pasado volando, yo como dije antes me quedaría otras 45 minutos, pero bueno, sería esto muy eterno y lo interesante es que sea corto y que se queden con el saborcito de boca de que quieren más. Así es, y la verdad que encantadísimo, me agradó muchísimo esta reunión, ojalá podamos encontrarnos antes de que pase mucho tiempo y podamos compartir, y espero además que pueda ser presencial, fíjate. Sí, qué bueno, sería fantástico, ya, la guinda del pastel. Pues nada, muchísimas gracias, Néstor, gracias a todos por estar siempre ahí, por vernos, por escucharnos, y yo siempre me gusta acabar con un pequeño resumen, pero esta vez lo voy a omitir, porque considero que Néstor ha dado unas claves muy importantes, y creo que sería bueno, si no te has quedado con algo, rebobinar para atrás y volver a escuchar, y creo que más claro no lo hemos podido decir, y hoy hemos indagado y hemos profundizado en esa otra mirada que la neurociencia nos está ofreciendo, y que somos conscientes de que nuestras emociones condicionan nuestro liderazgo y que todo eso lo podemos entrenar. Si quieres más información, dejaré muchos enlaces aquí en la cajita de descripción, donde vas a poder entrar en la página web de Néstor, donde vas a poder ver todos los libros que ha escrito, y por supuesto te invito a que te compres el libro de Únicas, lo leas y empieces a investigar cómo somos las mujeres y sobre todo cómo podemos engranarnos para conseguir ese liderazgo, co-liderazgo unidos el hombre y la mujer, que el mundo ahora mismo en la actualidad necesita. Néstor, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a toda tu audiencia. Y déjame dejar una frase que me ha gobernado muchas cosas.
La experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre. Gracias por todo. Muchas gracias. Beso para todos y nos vemos la próxima semana. Chao, desde la otra mirada, Latinísimo Televisión.